Buenas noches México, buenos días Japón. Bienvenidos a la novena transmisión, la 9T de su programa Charlas en Desconfianza. Transmitimos esta noche de miércoles desde el antiguo café aquí en Valle San Javier. Pues en esta mesa, como cada semana, el maestro Alfredo Carmona Casas, servidor, buenas noches, el doctor Eduardo Abacuc López Acevedo, buenas noches, y el doctor en Derecho Alejandro Vázquez Guzmán, su servidor Joel Sánchez Rodríguez. Creo que tenemos muchos temas que comentar el día de hoy. Llámenos, escríbanos, díganos de qué quieren que hablemos, denos sus opiniones y por supuesto ya saben que aquí la línea la trazan ustedes. Cedo la palabra a mis compañeros. Buenas noches y reitero también saludos a Europa, que es una colonia que está ahí atrás de la Penny, y bienvenidos. Buenas noches, ¿qué tal? Adelante. Gracias por el favor de su atención. Y bueno, hay varios temas respecto a la 4T que queremos compartir con ustedes. Y bueno, primero saludarles, muy buena noche. Buenas noches. Pues el tema de hoy, entre aquellos que podemos tocar, es nuestra partidocracia. ¿Qué hay con el siglo XXI? Futuro 21. Futuro 21. Casi por allá anda. Ahí. Que igual hablaremos de Afores. También hablaremos de Afores. Hablaremos del Congreso. El primer informe de AMLO, que el siglo XXI es ya ahora, ¿no? Sí, ya estamos en el XXI. Sí. Bueno, buenas noches antes que nada. Como siempre agradecemos que estén pendientes en este espacio, que como dice Joel, es su espacio. A mí eso de preocuparme es mentira, pero con esto del 21, parecería que están encontrando el hilo negro de lo que no existe. Si analizamos las preferencias electorales, los propios partidos políticos dejaron de ser partidos políticos. Primero, no sé si alguna vez lo fueron, de entrada, ¿no? Segundo, ¿en qué momento ellos creen que pueden reposicionarse cuando perdieron absolutamente toda credibilidad? Y si a eso le agregan el reciclar figuras políticas que aparentemente tienen un prestigio, pues nos lleva al traste, llega al total descrédito entre la sociedad. Ahora, si ellos están recurriendo a un apoyo social, no sé de dónde lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque la situación se está complicando más en todos los planos en este país. Ahora, esto no es novedoso. Recordemos que incluso el propio PRD surge a partir de la prevalencia del registro, si no mal recuerdo, pues no me corrigen, del Partido Socialista de México. O sea, el PRD no se constituye y surge como partido político, porque para empezar no teníamos la legislación electoral con la que hoy se cuenta, ¿no? Entonces, parecería que es el designio del Partido de la Revolución Democrática al final del día, irse pasando la estafeta del registro, y advertimos, y siendo muy elegantes, un partido muy holístico, muy ecléptico. Ha sido muy generoso. Soy muy generoso esta noche con el término. Y si nos vamos al extremo, un partido todos contra el presidente. Hay un clima de un, no sé si la palabra correcta es un revanchismo, en donde aparentemente toda acción que haga el gobierno, todo está mal, tampoco está bien, pero tampoco puedes llevar la contra permanente en un gobierno, porque todos perdemos. Si le va mal al gobierno, nos va mal a todos. Un intento de oposición más que contra. Pero razonada, que no sea esgrimir una serie de argumentos trillados que lejos de abonar algo en la propuesta, se dedican a criticar. Toda acción pública, todo lo que hacemos es criticable. Sin embargo, cuando estamos viendo de una u otra forma, dime en qué sexenio le estaban pidiendo a un presidente resultados tan rápido. Sí. Ahora, las expectativas son altísimas. ¿Por qué? Pues porque el electorado de pronto dio un giro absoluto y apoyaron a un candidato, no a un partido, a un candidato. Y ese candidato de alguna forma, a veces siento que pierde el piso, a veces se siente una gente que puede solucionar todo y no es por ahí.
no es por ahí. Escuchaba en una columna política, lo leía y decían que finalmente en una sociedad de la transformación no quiere dejar el espacio que tiene. Me preguntó un alumno y le digo, pues es que es exacto, nadie quiere perder lo poco que tiene. Ahora, ¿qué hacemos para ganar ese espacio? Es el problema. El PRD quiere rescatar lo que ya no existe. A ver, lo que queda del PRD se cambia de piel. Se llama Futuro 21. Se suman los Chuchos, Guadalupe Acosta Naranjo, Gabriel Cuadri, Mancera, exactamente, Beatriz Pajés, José Narro Robles, y hay personas como Gabriel Cuadri que, discúlpame, creo que no tienen nada que presumir más que el polvo de sus zapatos, de que alguna vez hicieron campaña. No tiene seguidores. O el comentario que hizo del Edecán, nada más. ¿Te acuerdas que tuvo menos votos que los votos nulos? Sí, exactamente. La elección quedó en quinto lugar. Sí. Y aquí hay una cuestión interesante. No saben hacer oposición los que están ahorita en la oposición. Nunca fueron oposición. Siempre fue el mismo camión, el mismo vehículo. Solamente cambiaron el PAN y el PRI en algunas ocasiones, pero nunca hubo oposición verdadera. Hoy que ni siquiera tienen un número para poder pesar en el Congreso, pues no saben qué hacer. Y la única solución cuando están viendo... saben trabajar. No, tampoco, por supuesto. Y ahora la única solución que tienen, cuando el PAN está herido de muerte y el PRI parece ser que medio respira un poco, pero también herido, ¿qué es la solución? Pues hagamos otro, ¿no? Otro partido que generalmente lo que va a suceder es que van a obtener también recursos del Estado. Y la pregunta sería muy clara. ¿Estamos dispuestos, la ciudadanía, en primera, a seguir aportándole dinero por parte del INE a los partidos? Y siguiente, si esta nueva visión de partido tiene la posibilidad de gestarse, ¿qué va a pasar con Felipe? También Felipe va a pedir su parte del programa y va a querer también dinero precisamente del INE. Pero es que Felipe y compañía, y bueno, nótese que ya no mencionamos a Margarita, sino ya estamos diciendo claramente Felipe. Cuestión de género, Margarita. Digo, las probabilidades de que vayan a constituir, bueno, a que logren las asambleas necesarias para lograr el partido son muy aquí el resultado fue lastimoso aquí en Hidalgo. Esa es una respuesta. Que la primera asamblea se pretendía realizar aquí en Pachuca, aquí a unos metros de donde nos encontramos. Tenían que juntar 300 personas para la primera asamblea, llegaron 265, se registraron 253, y pues asamblea no válida porque no se alcanzó. No cumple con el mínimo. Con el requisito del mismo INE. Y si eso es aquí en Hidalgo, donde todavía tenían o tuvieron algo de público y leales, no quiero imaginarme lo que pasaría en otras regiones. Sí, en Tabasco, en Oaxaca. ¿Para qué te vas tan lejos? Nos vamos a Huejutla y su presencia es nula. Sí. De pronto estamos observando, se los juro, el planteamiento es simple. Hay un rechazo absoluto a toda formación política. Ahora, parecería que somos tan faltos de imaginación que reciclamos. El término es chapulinismo. Este país está lleno de chapulines que buscan un interés personal. Sin embargo, lo que está pasando es que las candidaturas o lo que viene adelante está terriblemente cuestionado. ¿Por qué? Por la falta de legitimidad de todos ellos. ¿Cómo vas a votar por una persona que te ha engañado varias veces? Que siempre te ha engañado. Por supuesto, es decir, creo que la gente de una u otra forma está un poco más consciente de esto. Vivimos nos están engañando. Y dándole un giro a esto, el cuestionamiento es también qué hacen los diputados por nosotros, que se convierten en gestores. Los diputados, hemos tenido casos tan dramáticos en donde quieren legislar lo más absurdo. A ver, para cerrar lo de Futuro 21 y hablar ese tema que es muy importante, lo que estás diciendo de los diputados que se están convirtiendo en gestores y que se dan casos como el del stripper, Sergio Mayer, lo que está pasando. ¿Qué credibilidad
le das a Futuro 21? Ninguna. A ver, y si consideramos que pues hay gobernadores como Silvano Aureoles, que aquí en Hidalgo seguramente estarán figuras como José Guadarrama, Isidro Pedraza, sí, que pues creo que ya es el único partido que le faltaría estar. Ya fue candidato de Convergencia, de varios. Como otras cuestiones, otra institución que también ha tenido varios candidatos. Está también Purificación Carpinteiro, Rubén Aguilar, su ex vocero de Fox. ¿Qué credibilidad le van a dar a ese partido? Pero de Rubén Aguilar, fíjense que es un perfil muy interesante, porque no olvidemos que él sí estuvo en la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas, en la de 1994. Digo, sí es por ahí donde va. Estaba en el 88 Aguilar Sincer también en ese equipo muy compacto de comunicación del ingeniero Cárdenas. Pero al final del día lo que comentábamos, o sea, a ver, imagínate que van a llegar al INE a decir, mira, esta es nuestra plataforma electoral. Sí, principios, reglamentación, o sea, es total, etcétera. Si nos vamos a ideología, debería ser totalmente contradictorio. Cuadri, en la campaña presidencial a la que contendió, él se asumía netamente liberal, ¿de acuerdo? O sea, hacia menos Estado, más participación de la iniciativa privada, es más, los energéticos a base de concesiones, menos Estado. Y en contraste, podríamos encontrar, pensemos, y démosle el beneficio de la duda, a gente como el propio Silvano Aureoles, pensemos, Acosta Naranjo, que al menos en un discurso han mantenido una retórica opuesta a esto. Entonces, este intento, ¿hacia dónde se va a decantar al final del día? Decía Habacuc, y concuerdo mucho con esa hipótesis, el fondo es netamente económico. Miren, cuando inicia la actual legislatura, hay una transferencia de senadores del PRD al Partido Verde. Sí. Esto para poderle garantizar de alguna forma en una alianza estratégica la capacidad de negociación, y la conformación de la fracción parlamentaria. Se va Juan Cepeda, senador del PRD, y se va Barrales. ¿Me explico? Les queda una fracción de 3 que legalmente no debe ser fracción. Debe de ser fracción. No puede ser 5. Y entonces esos recursos, en teoría, ya no los deben el estar INE ya ejerciendo. no debe de dar dinero del propio Senado. Así es. Es infraestructura, es evidentemente dinero y toda una serie de recursos. Pero al final del día pueden salir con una, en primer lugar, con una suerte de coalición. Decir, bueno, a ver, Mancera, ¿no? Se mantiene ahí al final del día. Se hablaba la opción de jalar a Xóchitl Gálvez del PAN, a la bancada o a la fracción del PRD, y los configurando. Eso deja en evidencia que el punto es el dinero. Y Frankenstein ¿a dónde va a ir? Pero no había sido tan cínico. No, ahora es muy cínico. Porque hoy hay un Frankenstein que se pretende hacer, en donde de chile, de dulce y de manteca van a caer. Acuérdense con Narro siempre priista, nunca sí, claro, por supuesto. Y ahora está ahí. Y la declaración que dice que fue ahora, es evidente la falta de democracia, Dios mío, por favor. Eso se ha estado permanentemente. Lo vino a descubrir ahora. Lo vino a descubrir, ¿no? Sí. 3 días antes de morir, para que me entiendan. Sí, exacto. Ahora, todas estas elucubraciones, yo pienso que tienen razón. Ya lo vimos en un momento cuando se hizo la reforma política de la Lope y don Jesús Reyes Heroles y su frase célebre. El último gran ideólogo priista. Y eso hay que reconocérselo. Antes de Salinas. Por supuesto, pero Salinas tengo que ser pragmático, ¿no? Sí, porque... Pero él hizo la frase de que hay que cambiar. Y eso es lo que está intentando. Me parece que el error es esa idea del reciclar tanto servidor público, tanta gente que está en ese ambiente, cuando la sociedad está pidiendo otro tipo de respuestas. ¿Cómo vas a tener presencia en un proceso electoral si estás manejando las mismas personas con los mismos errores y con un lastre de corrupción que no se la acaban? Y resulta interesante los que no figuran aún, que sería Alfaro, el gobernador de Jalisco, Dante Delgado, que es el dueño de Movimiento Ciudadano, Convergencia, que venía en alianza normalmente con Andrés Manuel. Bueno, pero no, él viene en alianza con el dinero. En los estados donde en algunos estados como en Hidalgo llegó a alquilar
la franquicia. La franquicia. Sí, eso no hay que olvidarlo. Sí, en Veracruz la alquiló. Allá fue donde empezó a alquilar Allá empezó a alquilar y a vender caritos, primero para Caro todo su amor. amor y le fue subiendo de precio. Así es. A ver, Alfredo, tú mencionabas, los diputados se están convirtiendo ¿En gestores? en gestores, es uno de sus papeles, pero el principal es legislar. Se están olvidando de lo básico, una representación popular que los debe llevar a legislar y se están convirtiendo en gestores. ¿Y qué ha pasado? Pues tenemos en ese un vacío dramático de propuestas reales que impacten en la sociedad. Están buscando legitimar una serie de acciones que lejos están de beneficiar a la sociedad. Y perdóname, pero la sociedad está demandando otro tipo de respuestas. Se me ocurre pensar rápidamente. Tenemos que modificar tantas cosas con nuestra visión que no se está haciendo. Tan es así que no se está haciendo que la gente de pronto nunca hemos creído en un diputado. Las elecciones intermedias son las menos favorecidas en un proceso electoral. Llega a haber hasta un 70% de abstencionismo, es decir, jamás se calienta una cosa de esas. Ahora, ¿qué ha pasado? Hemos escuchado casos dramáticos en donde ellos cobran un porcentaje de los proyectos que bajan de una forma descarada como una forma de vida permanente. Es corrupción. Por supuesto, corrupción. Por eso también tienen que seguirle sus cuentas bancarias. Son los moches de lo que estás hablando. Lo que estamos diciendo de Masher. Exactamente esa es la situación. Tú sabes que en ese ambiente, cualquiera que platique, va a hablar de esa falta de transparencia de ese proceso. Pero nos quedamos nada más con la falta de transparencia. Requerimos ahora rendición De cuentas. rendición de cuentas. La transformación es primero transparencia y lo que sigue es rendición de cuentas. Cuando exista la rendición de cuentas, yo no dudo que van a crear mecanismos para poder evadir todo esto, porque, por ejemplo, cuando hemos platicado, en el caso de Duarte se me hace ingenuo pensar que se extrae del erario público tanto dinero y no iba a tener una nadie coartada. lo ve. No te quiero contradecir, pero ¿no decía el presidente Desconfía de que si el presidente es honesto, todos los demás serían honestos? Bueno, en un discurso se oye muy bonito. Sin embargo, hemos visto, a partir de esta 4T, en donde se maneja la anticorrupción, digamos, como un frente común de todo el gobierno, eso implicaría que efectivamente no puede haber un solo corrupto. Pero la cuestión es que algunas de las cabezas que tienen, efectivamente pudiéramos ahorita darles el recurso de dudar, en el sentido de que no lo son. Pero abajo de ellos, en otros niveles, hay que pensar que el gobierno sigue manteniendo esos niveles, que no se cambió a toda la gente y que por lo tanto en mandos medios o en mandos bajos es muy probable que siga habiendo corrupción. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Ya se detectó inclusive que el ejército había tenido también actos de corrupción cuando repartieron los libros de texto gratuito, y no una sola vez. Y eso implica que el ejército, que siempre ha sido manejado como limpio, puro y sin mancha, hoy resulta que no lo es. Entonces, ¿en qué institución? Y me voy a referir del pasado que está sobreviviendo hoy, ¿en cuál podemos confiar? ¿El INE? No, por supuesto. ¿Diputados? ¿Chapulines? Y en Hidalgo, dentro de un par de años, se van a venir las elecciones. ¿Y qué va a suceder? Futuro 21 va a ser tenemos un partido el próximo año. Sí, hacia el próximo año. ¿Y Futuro 21 va a estar presente? Pero en las estadísticas que demuestran ahora, la gente que se registra como parte del partido, es lastimoso ver la poca afluencia de apoyo que tienen. En el caso, voy a hablar de los priistas, esto que pasó aquí en Hidalgo. Tenía, no sé, 80,000 afiliados. Y resulta que votó el 13%, o que asistió. Es decir, estamos observando que la tradición que marcaba la operación política dejó de funcionar. Y me parece que cambiando de nombre, lo único que están haciendo es tratar de volver a funcionar como funcionaba. ¿Podríamos decir que el PRD vio que no tenía futuro y decidió crearse uno? Por supuesto, el PRI lo había hecho, el PRM,
todo lo que hizo el PRI para poder posicionarse, porque también llegó un momento de descrédito y tuvieron que cambiar. Es evidente que el PRI, si no le cambia el nombre, no sé qué va a pasar. ¿Por qué? Porque toda la arrogancia lo ubican en ese espacio. ¿Tiene futuro el PRD? El PRD como tal ya no. Ya me parece que estamos en la presencia de personajes que están carroñando al PRD. ¿Agotado? Totalmente. Las tribus también. Ya ni los propios que se decían perristas o que llegaron a un cargo de elección popular, aunque sea por la vía plurinominal, están desconociendo al PRD. Lo que, por ejemplo, dice Juan Cepeda cuando renuncia al partido me resulta bastante interesante. Dice algo más palabras menos. Yo ya cumplí un ciclo, aunque dijo en la política y demás. Claro, no pensó en retirarse para que el suplente entre. No. Por ejemplo, ahí no. Me da la impresión. Yo ya escuché eso de denme por muerto. Sí. No, me da la impresión que en el caso, por ejemplo, de Cepeda, y por eso comentaba lo de Alfaro, tal vez su futuro o lo que él prevé no está para este nuevo grupo, sino para lo que se pueda crear con Enrique Alfaro en torno a la posibilidad de una candidatura independiente. Van a comenzar a aflorar más candidatos sin partido, que yo no diría independientes, para las contiendas. Y esto va a generar que se agudice las crisis en partidos como el PAN y el PRI, que digamos todavía van a permanecer, pero ojo, también va a impactar al propio Morena, que está inmerso ahorita en una lucha fraternal. Total, bueno, no fraternal, bueno, pero sí interna. intestina, y que va para allá. Por ejemplo, que tienes otros datos. Tengo otros datos, son mis datos personales. y bueno, me parece que la tendencia va para allá. Llegué a escuchar comentarios, por ejemplo, de que Ricardo Monreal estaba sosteniendo, por ejemplo, estas bancadas que les comento, ¿no? O sea, el PRD no reúne los integrantes suficientes, lo mismo el caso del PES. Y él, como gran ejecutor de interlocución política, pero real, del presidente en el Senado al menos, está moviendo ese hilo. O sea, es decir, prefiero mantener los que me deban los favores a soltarlos y ya. Esa es otra hipótesis que sostengo. ¿Qué tanto este intento de oposición quiere sacudirse el yugo, por ejemplo, de Monreal en el Senado? Porque dicen, ya quedamos que vamos a votar en bloque en contra de lo que consideremos que no deba de ser votado a favor, ¿no? Pero ya están hablando de todo un bloque en el Senado para una votación concurrente en ese sentido. A ver, hace unos minutos hablábamos de los moches. Yo no quiero que se nos pase ese tema y menciono la diputada, te voy a dar el nombre, Alfredo, la diputada Irma Parra Juárez denunció que Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, de la cual es secretaria la diputada hidalguense Simeyo Olvera, cobra moches hasta del 30% por la aprobación de un proyecto cultural, no importa que se trate de un elefante blanco, como son los museos comunitarios. Y Sergio Mayer dice, no, pues si tiene pruebas, que las presenten. Ya dijo la diputada que las va a presentar, pero ¿qué opinas? ¿Pero cuándo y en dónde? No, a ver. Creo que este asunto viene ya de la cepa priista, este asunto del diputado gestor, en donde en un aparente servicio a la comunidad les ayuda a estructurar proyectos. Son muy famosos los proyectos de fondo perdido, en donde logran reunir a una comunidad de escasos recursos, generan un proyecto productivo aparentemente viable y sustentable para poder bajar recursos a fondo perdido. Los casos han sido escandalosos. Ha habido ocasiones que están en un proyecto de fondo perdido poniendo una tienda, 8 millones de pesos para una tienda, y cuando tú ves los que estaban operando esto, pues nada que ver con lo otro. Ahora, han sido las autoridades omisas en todo esto, porque ya ha habido voces de todo esto. Y ya ha habido casos. Por supuesto, y muy sonados. Villarreal, del PAN. Pero muy sonados. El de la fiesta en Puerto Vallarta, ¿no? Sí, así es.
Pero fue fondo perdido. Nada perdido. Pero eso es un juego que el sistema lo construyó. Sí, claro. El sistema con eso compra voluntades. Y repartía. Y reparte, y entonces, perdóname, los escaños estaban ya etiquetados. Completamente. Y sobre todo, ¿sabes qué? La integración de las comisiones. Ahí está el juego del poder. Les permiten hacer por como supuesto, forma de pago. porque si tú lo ¿Y ves, qué pagan? ¿Lealtades? ¿Traiciones? yo creo que yo diría el concepto sería paga la estancia del sistema. Es lo que es financiar el propio sistema. Nada más. Es decir, permite proyectar esa imagen de estabilidad que está lejos de tenerse. Me voy a saltar y regresamos. Es como el caso de lo que pasó ahorita en Morena. Las tribus se rebelan, buscan argucias legales para desacreditarse, y lo que estamos observando es que, visto desde afuera, es una falta de liderazgo para poder controlar a la tribu. Lo característico de ellos siempre ha sido las tribus. La falta de una orientación, la falta de una dirección, y ahora ellos no son oposición, no lo quieren entender. Ellos son gobierno. Como cuando tomaban las tribunas. Sí, pues en esta legislatura. Sí, te digo, ¿cómo tomas una tribuna si tú eres gobierno? Es de tu color. Ese es por un lado, y por el otro, la anuencia del que es anuente con esto. Bueno, no olvidemos que eso de la toma de las tribunas, que fue muy clásico de la oposición, también lo hizo el PAN cuando ganó Felipe, que decían, ay, la tomó el PRD, no es cierto, la tomó el PAN para asegurar que se atrincheraron ahí, que nadie pasara, para proteger la tribuna, para que el Chaparrito protestara, ¿no? Por atrás de Don Borolas, ¿no? Por supuesto. Comandante Borolas. Pero eso fue, se los juro, es un descarado manejo político de una situación que estaba irregular, y con eso el sistema se mantiene. No, y de hecho, por ejemplo, hace algunas lunas, en la organización que yo presido, llegamos a platicar con diputados federales, y llegaban y nos decían, oye, tengo un proyecto para ti de 5 millones de pesos. Ah, pues muy bien, a fondo perdido. Dije, este es mi año. ¿Qué sucedía? De esos 5 millones nos dijeron, pero la mitad es de este lado. A ver, espérame. Está ¿Y muy cómo caro, voy ¿no? a...? Sí, exactamente. No, pues es el 20, ¿Y cómo es voy a poder presentar notas por 2,5 millones de algo que yo no hice, yo no puedo hacer? ¿Y cómo te voy a entregar ese dinero? No, pues a nosotros en efectivo, para que no haya chequecito de por medio, ni no hay evidencia de nada. No haya nada. Y decía yo, sí, pero yo voy a tener que conformar un proyecto de 5 millones con la mitad, y tengo que comprobar 5 millones. Aunque por supuesto nunca agarramos ninguno. Aunque sabes si no, no estuviera yo en estas también pláticas. eso es No, sí está. O sea, nos cambiarías por 5 millones. No, espérate, por 2,5, porque no le iba a dar. Por eso no los cambié. Ya tiene precio, ya sabemos el precio. Si usted, por amigo, sabe. junta 2,5 millones de pesos, tiene al doctor Abad. No, es porque que la mitad se iba del otro lado. Por eso, pero no lo aceptó. No lo acepté. Por 2,5 no. Sí, no, 2,5 no. Él iba a comprobar por se 5. lo lleva. Ahora, que le pongan más ceros al asunto. Hay días que no te los ganas. No, hay días que no los gano. La quincena se vuelve difícil, Sí, sobre así todo es. al final. ¿Aceptas vales de despensa Acepto también? vales de despensa. Alejandro, la Secretaría de Gobernación, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, Olga Sánchez había dicho, estábamos en pláticas con grupos de delincuencia organizada. No dijo qué tipo de pláticas ni qué grupos. Y el subsecretario, también de Gobernación, Ricardo Peralta, dijo, estamos platicando con las autodefensas. Y de repente el presidente de la República dice, nosotros no platicamos con delincuentes, y desautorizo a Ricardo Peralta a hablar con las autodefensas. ¿Qué mensaje les está dando esto? Es que no creo que el fraseo haya sido de esa forma. Yo leí la nota en la jornada. Yo oía y el fraseo fue doctora. Estamos dialogando con grupos armados para que depongan las armas y se incorporen a una estrategia de pacificación. Claro, cuando Olguita dice esa frase, grupo armado, podría ser el EPR. Pero es una falta de podría sensibilidad política, perdóname.
Porque no es política. Sí, al final del día. a ver, Sí, perdóname, pero óigalo. ella está en un espacio en donde la sensibilidad política está ante todo. Cuando hace ese tipo de declaración, perdóneme, estamos en un Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho implica que si es un grupo armado está transgrediendo la ley y se trata de otra forma. Pero ojo, fue promesa de campaña. No digo que la promesa de campaña lo justifique todo, pero sí quiero, o sea, irme por esa línea. En ese primer instante nunca se abordó que tenían que ser grupos del crimen organizado. No. Lo querían enfocar, o la estrategia... No, pero sí se habló de grupos Mireles. delictivos, ¿eh? Miren, Sí. No, sí. se dijo de Dígalo. grupos armados. La pregunta después fue grupos delictivos Y y dijeron, Olga ya no, no ya respondió. no respondió. Exacto. Así es, los medios le cuestionaron. Bueno, digamos, eso fue lo que dijo la secretaria de Gobernación, la todavía secretaria. Secretaria, Por cierto, todavía. lanzó una quiniela, yo creo que después del informe se ¿Tú crees que Olga se va? va al Senado. Sí. ¿Y quién? ¿Monreal? No, regresa a su escaño. Eso quisiera Monreal. Bueno, pero ¿quién operativamente ejecuta la instrucción? El subsecretario Peralta, que es gente que incorporó la propia Y Olga. con amplia trayectoria en estas cosas. Sí, el tipo, a él sí lo conozco personalmente. Y es un experto. Escucha, Arturo. Te mando un saludo. Saludos, Este- todos le enviamos saludos. Y es un experto en cuestiones técnico-jurídicas enfocadas a la seguridad. Máster en eso. Pero fíjate, qué curioso, no le dan la encomienda a Alejandro Encinas, que es el encargado de derechos humanos. O sea, obvio estas decisiones también llevan la impronta del presidente. Claro. Olga le reporta, le sabe que la estrategia que usted prometió en la campaña para pacificación va a ir por este lado y va a ir el subsecretario Peralta. O tal vez el propio presidente le dijo, va el subsecretario Peralta. Porque al final del día, si algo no resulta, como al parecer es lo que te sucedió, iba a decir. maestro Peralta, gracias por haber participado. La Olguita, figura regrese presidencial sí no al puede Senado. salir raspada. A ver, vamos por partes. Aquí el mensaje. Primero, el manejo mediático que se le dio a esta nota fue muy sobresaliente porque fue muy delicado. Entonces, no puede un presidente hablar de un Estado de Derecho cuando reconoce que está fuera de él. Pero la amnistía está contemplada ¿En la ley? propia norma. Pero Sí. ¿qué no se trata una de comunicación social que empiece a generar ese tipo de información para aplacar las voces? Pues parece ser que Jesús Pues yo creo- Cuevas anda en otra cosa. Don Jesús, hubieran perdóname. dejado a César Yáñez. Sí, Jesús. pues, don Jesús ahí tendría que haber establecido una cierta estrategia para dar esa, porque es muy delicada. Y la dieron con una displicencia y pues ¡bum! Revienta por todo. Aquí se aplica el no hagas cosas buenas que parezcan malas. Y si me permiten, el ingrediente de los gobernadores, me refiero, va Peralta, se reúne con la columna armada de Tamaulipas, Sí. es el nombre del grupo, y el gobernador le dice, oiga, subsecretario, neta va a ir a meterse con estos personajes, o sea, hay vínculos con el crimen. Sí, voy a ir, y como vean, va a Michoacán, y Silvano, oiga, va a Sí, ir a pues, sentarse con no esos... se siente con ellos. Y este señor dice, no vas. Es que le está dando la legitimidad de siento. negociación. El problema es ese, de pronto todo el mundo va a sentir el derecho de negociar. Vamos, no estamos con la farsa de Colombia, para que me entiendan. A ver, pero yo quiero preguntarte algo y preguntarle a Jacob esto de manera concreta. ¿Qué mensaje está dando el presidente a la hora que descalifica a los integrantes de su gabinete que están haciendo algo que él hizo, O sea, yo lo recuerdo fotografiándose con el doctor Mireles y con las Sí, sí, en la autodefensas, campaña sí fue. como lo recuerdo en alguna ocasión Hasta con el Marcos. subcomandante Sí. Marcos, y ahora dice, no, nosotros no nos reunimos con ellos. ¿Qué mensaje está A dando? ver. Como cuando descalificó a Arturo Herrera, que habló de lo de la tenencia, y como cuando ha descalificado a mucha gente. A ver, yo lo veo así. La cuestión de un presidente es que gobierna para todos. Es la idea. Al gobernar para todos, esos espacios sociales siguen siendo relevantes por eso de la imagen pública, pero tiene que cuidar el aspecto económico. Eso es fundamental, porque sin economía no tenemos absolutamente nada. Ahora, si el presidente cuando hizo campaña para tratar de atraer adeptos, pues lo hizo, pero ahora ya es gobierno. Y como gobierno el mensaje tiene que ser coherente. ¿Por qué tiene que ser coherente?
por lo dramático de lo que implica. Inmediatamente la bolsa reacciona, inmediatamente el Consejo Consultivo Empresarial reacciona, y eso es muy delicado. Ahora, la pregunta sería, ¿a qué le apostamos? ¿Le apuestas a esa legitimidad social o le apuestas a la estabilidad económica? Porque se nos estaba cayendo la casa, ¿eh? A mi juicio, el presidente es estratega, le gusta jugar ese rol de estratega. Mira, si hablamos de los mensajes a los mercados, al sistema financiero internacional, veamos lo que sucedió en la mañanera de ayer, ¿no? Con el acuerdo con respecto de los ductos. Sí, lo comenté ahí en el Facebook. En verdad me da gusto que hayan convenido un arreglo para esto y no ir a un arbitraje internacional. Pero ¿no te parece que el mensaje se lo mandó Slim un día antes? Es que sale el ingeniero está jugando, y está se va. jugando. Finalmente está jugando. Cada quien en su cancha. Y ¿no? los reaccionarios, oye, con la ¿Y el presidente de la mafia también en la está jugando? Por supuesto. Yo digo, él reparte el juego. Sí, aquí lo que está pasando con el presidente es que, como en todos los gobiernos, el presidente tiene una idea y si no le está bajando a su gabinete, el gabinete está empezando a brincar por sí solo. Y habrá que recordar lo que eso sucede en cualquier sexenio y en cualquier gobernador. Hace muchos años que tuve la oportunidad de estar en el estado de Guerrero, trabajando directamente para Ruiz Massieu. Ruiz Massieu nos decía, ¿qué piensan acerca de esto? Y le decíamos, yo estaba en el área de procuraduría, señor, hay que hacer esto, aquello, lo otro y bla, bla, bla. Salía el procurador, daba un pequeño discurso y al rato Ruiz Massieu nos estaba tirando por el cuello a todos, a todos. Entonces llegábamos y le preguntábamos después, bueno, ¿de qué se trata? Bueno, es que así es el juego. Ustedes dicen algo y yo tengo que llegar e imponer lo que se va a hacer. Es muy probable también que Andrés esté jugando en este sentido. Digo jugando no porque sea un juego realmente, sino manejando las piezas. Exactamente. Es su estrategia. Es estrategia. Es la forma de convivencia política. En ese plano que tú dices, te voy a decir, en los países latinoamericanos, como no son latinoamericanos, el liderazgo es fundamental. A ver, Alfredo, uno de los spots del presidente destaca como logro que se está separando al poder político del económico. Y ayer el hombre más rico del mundo, o uno de los más ricos del mundo, le da el espaldarazo para poder continuar. Eso, esto que tú me dices, es fundamental. A ver, el poco entender de este asunto. Parto de esta idea, finalmente. Dirán lo que digan, él es el titular del Ejecutivo. Al ser titular del Ejecutivo, la responsabilidad es gobernar para... En un sistema presidencialista de facto. De facto. No podemos pensar que podemos cambiar esto de forma inmediata. Habacuc lo decía hace rato. El sistema trabaja como eso, con subsistemas. Y el subsistema, perdóname, está todo corrupto. Me gustaban las voces cuando los comentaristas más conservadores decían, es que está quitando a tantos empleos y está haciendo tanto. Y cuando vemos en el contexto, ¿era corrupción? Está quitando aviadores. Eso en muchos casos. Entonces, el sistema funcionaba así. Así empieza a generar eso. ¿Qué es lo primero que pasa? Pues empieza a haber conflictos, va a haber perdedores. Ahora, lo que no sé si correcto decir preocupante es esta facilidad con que desacredita estrategias. Es decir, si no están conmigo... ¿Están contra mí? Pero es el Andrés Manuel de toda la vida. Sí, pero te lo vuelvo a decir, ahora es gobierno. Acuérdate cuando gobernó en la Ciudad de México. Pues esto Era otra onda. Bueno, y los resultados, por ejemplo, en materia de seguridad. oigan, Que ahorita ese es un rubro que en el informe yo creo que es de los que hay que decirle, oiga, señor presidente, tenemos un problema en materia tenemos de seguridad un muy problema fuerte. muy grave, digo, sigue el problema. lo que pasó anoche, bueno, en Coatzacoalcos es una Sí, situación no. Lo de verdaderamente Chihuahua, de de unas una barbaridad. niñas lo que pasó en Chihuahua, digo, en una fiesta infantil, llegan los sicarios y Sí, esa gente echan ya... 116 Tiros. disparos, matan a 3 niñas, y, bueno, pero lo que ocurrió anoche es terrible, o sea,
28 personas asesinadas en un tugurio y que además le prendieron fuego. Sí, le prendieron fuego. A lo mejor hacía frío. Y que dicen el gobernador será muy bien intencionado y lo que quieras, pero al parecer no puede. Dijera el propio expresidente, le quedó el saco ¿Y grande. qué va a decir el presidente? No es por presumir, pero en México tenemos masacres cada semana. ¿O qué va a decir? Ay, Pues, ese yo discurso creo que- tiene que ser muy delicado. Exactamente. Pero Yo también- creo que donde se van para, yo supongo, claro, sin ser pitoniza ni nada de esto, el discurso tiene que ser hablar de esa guardia, pero como un proceso, Así es. como un proceso, no como resultados. ¿Por qué no como resultados? Porque por donde quiera es cuestionable. Ahora, yo sin defenderlo, tiene toda una estructura de ese espacio demasiado corrupto. Hay una fuerza, son omisos los gobiernos estatales para poder hacer algo. La pregunta es inmediata, bueno, ¿y qué hace la Procuraduría? Cuando vemos las detenciones, es el Ejército o es la Marina. Sí, el ámbito federal. ¿En dónde está nuestra investigación? ¿Dónde está todo lo que debía de estar? Por eso, ¿cuál es el último bastión que tenemos? Aunque se diga este descrédito, el Ejército es lo que tenemos. Lo único que dejaron ahora, sí está el Ejecutivo con sus instituciones, pero hay 32 entidades federativas, hay 32 gobernadores, hay cerca de 2.500 municipios y no hay acciones relevantes de seguridad pública ni siquiera a nivel municipal. ¿Qué va a suceder? Pues esto es fácil, es un cono. Si no está funcionando las policías municipales por falta de capacitación, porque sean ineptas, no va a funcionar el Estado, cualquier Estado que sea. Y entonces el gobernador tampoco puede hacer mucho, esté o no esté en el enjuague, y entonces todo esto va subiendo de tal manera que el Ejecutivo Federal parece ser que es el único obligado a dar seguridad pública. A ver, Y no, hay un detalle, dices de los presidentes municipales. Ya hemos hablado en esta mesa en qué condiciones trabajan muchas policías municipales y cómo se encuentran en algunos municipios. Solo quiero dar un dato. Del 2006 a la fecha han sido asesinados 156 presidentes municipales en funciones. ¿sí? Ese es un dato que casi se ha pasado desapercibido, pero es una muestra de que no tienen protección ni para ellos mismos. No, es que ahí está el enjuague. Ningún gobernador todavía ha sido muerto en función. Después sí les dan lo propio, pero todavía en funciones no. ¿Qué implica esto? La parte más débil es el municipio. Y el 115 también lo establece en ese sentido. Cada municipio debe tener su policía. Nada más que esa policía básicamente no es de investigación. No, es rupestre. Es de administración. Sí, es rupestre. Y el problema que se está generando, porque el municipio ya cambió, ya no es el municipio tradicional de un pueblito. Ahora tenemos megalópoli, metrópoli, urbano, semiurbano, es decir, tenemos concentraciones muy grandes de personas y tenemos no una policía, sino un grupo de personas que no saben lo que están haciendo. No hay una articulación ¿No? ni en estrategia, Nada. ni en coordinación, ni nada. Ni El en mando recursos. único pretendía más o menos darle cierta coherencia a eso, pero no. Es que- Veamos el caso de Morelos. Al final del día, el gobernador goleador Sí. dijo, ¿Cómo nada, puedes? ¿no? Mira, acá cuando estamos aquí en el instituto hablando sobre esto como política pública, el Fondo Séptimo que aporta el recurso federal para que los municipios puedan tener infraestructura, El Portasec. Fortasem, policías, todo. Nada más que viene una clausulita ahí muy peculiar, dice, la persona que vas a reclutar para cumplir una vacante de seguridad y vigilancia, tiene Debe que tener tener por lo bachillerato. menos preparatoria. Y si no, No, y no espérame. tienes para dónde Me voy disponer, a la ¿cómo? información que maneja CONAPO sobre ese mismo municipio y resulta que el 80% de la población tiene hasta 7 años de educación. ¿De dónde voy a sacar a esta gente? No, imposible. Porque si tú contratas uno fuera de ese contexto, no, pues estás Ahora, les violentando quiero la ley. plantear abajo. un problema que todavía no estalla
pero que va a estallar en algún momento no muy lejano. Les platico. Según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, del mes de enero a julio se han retirado 6.658 millones que la gente va y saca por desempleo. Alejandro es experto en la materia, sabe que para que yo saque mi dinero del retiro debo tener 6 meses desempleado. Sí, comprobar 6 meses sin ingreso. La baja. Sin Y ingreso tan con la baja. solo en julio se retiraron 1.600 millones de pesos, nada más en el mes de julio. Y dice la CONSAR, prende las alertas porque pues, están desempleados, están retirando el fondo de su jubilación y va a llegar el momento en que no tienen empleo, no tienen fondo, no hay retiro y tampoco serán sujetos de crédito. No, mucho menos qué va a pasar Pero en eso. ahí hay una cuestión. Recordarán que hace 2 legislaturas, pero de diputados, se hizo una serie de modificaciones y se cacareó mucho el famoso seguro del desempleo. Eso ya existía de alguna u otra forma. En algunos países el seguro de desempleo se va fondeando a partir de aportaciones patronales y del trabajador. En el caso de México no, únicamente se disponía del seguro de desempleo a partir de los recursos de la Afore. Entonces hacen un cambio a la ley y trasladan esta opción de retiro de recursos a la subcuenta de vivienda con una doble intención. Una, que el trabajador, digamos, no haga un abuso o sea, no vaya a desfondar su cuenta. Solo un porcentaje les daban. Así es, y por una ocasión en cada determinado periodo. Entonces, Y por aunado, una sola vivienda. es que es a lo que sea vamos. Infonavit o Fobiste. Si Yo de tengo por 3, ¿puedo pagar 3? ¿Cómo tienes 3? Tengo 3 casas de Infonavit. No, bueno, tú por ejemplo, si estás Es un ejerciendo... privilegiado. Tú eres un burgués. Sí, por favor. No, o sea, si tú estás pagando crédito, obvio no estás ahorrando. Él es del pueblo que está feliz. Yo feliz. sí. Las personas que ya terminaron de cubrir su crédito o que no tienen un crédito activo de Infonavit, ellos están ahorrando a la subcuenta de vivienda. Entonces crean este famoso seguro del desempleo que, reitero, en materia ya estaba porque se podía disponer recursos de la Afore. Y entonces ahora lo que se dispone es de la subcuenta de vivienda. Entonces, ¿cuándo vas a poder acreditar Comprar puntos una para casa. un...? Nunca. Ok, Es la no peor van a- decisión que no podría van a tomar un tener trabajador. Gracias. Fondo de retiro, no van a tener empleo, no van a tener crédito de vivienda, Correcto. no van a tener crédito de nada y aparte no se están generando empleos. O se están generando empleos no de carácter formal. Exacto. Hay un En el caso de Hidalgo es subempleo dramático. terrible. El 72% de la población se encuentra en empleo informal. Es decir, están fuera de todas esas expectativas de las que estás hablando. Es decir, en un corto plazo el sistema hace crisis. Mira, no vamos tan lejos. Los propios trabajadores al servicio del municipio, del estado, no tienen seguridad social. Punto. O A sea, ver. por ley debería existir el Instituto de Seguridad Social del estado de El Hidalgo y 123 sus apartado municipios. B tiene que tener. Así Pues es. madres, no existe eso. Pero Y Freddy dice que estamos bien. pero espera, había un convenio con el ISSSTE en el que municipios, gobierno del estado, bueno, los 3 poderes, hacían la retención de las cuotas al ISSSTE y nunca las enteraron. No las En enteraron. cuanto llegó... Bueno, aquí en la SEP no Peña pagaban Nieto. ni siquiera el Es lo que te iba a ISR. comentar. En casos más dramáticos en las... Bueno, eso es a lo que me refiero. Si el estado mismo es ¿Es omiso? omiso, imagínate un empresario. Sí, porque a mí me encanta que están hablando de todas de los tecnicismos, pero finalmente en este momento este país se encuentra en el subempleo. Entonces, Entonces, el retiro de esos 6.658 millones de pesos es señal de que vamos bien. no, de que primero no estamos creciendo con la mínima expectativa de, por ejemplo, 2%. 2. ¿Por qué? Porque serían 800,000 empleos. Estamos perdiendo 2%, estamos perdiendo 1,600,000 empleos. Y eso se está reflejando en lo que me estás diciendo. ¿Por qué?
porque no hemos logrado activar. Nosotros somos un país lamentablemente de maquila. Al ser un país de maquila, son muy bajas nuestras expectativas. Entonces no tenemos desarrollo tecnológico, aunque sí tenemos el talento. Y yo les quiero proponer este abordaje de análisis. ¿Cómo sería el perfil más o menos de estas personas que decidieron al final del día sacar los recursos? Pues es gente, no, o sea, no me los imagino. De otra, Pero espera, el perfil. Casi por oposición o por discriminación diríamos que no son jóvenes. Me explico, porque los jóvenes no están accediendo a empleos. Estamos hablando de 45, 50 y tantos años. Es decir, y la pregunta es, ¿esos recursos para qué los están empleando? No creo que para poner un negocio. Para subsistir. Para el gasto diario. Sí, para subsistencia. Es como cuando vas al súper y ves el mandado y la señora, el señor, paga con tarjeta de crédito. Matándose. No, se mata. O sea, es el dinero no más caro. No está adquiriendo un bien duradero, ¿no? No, es Entonces, un bien perecedero. Para comer. Es un bien perecedero y perdóname, pero le está saliendo triple. Y además las personas de esa edad, que es la nuestra, excepto Alejandro. Que ya anda pegándole a los 50, con resistor. No tenemos posibilidades de mucho empleo si nos quedamos... de hecho, nosotros, según la estadística, ¿no? Nosotros no tenemos opción de nada. De hecho, ustedes tienen más opción, porque al final del día, si cotizaron previo a... Sí, pero... a la ley del 90, tenemos la opción de ir a sacar la lana de ahí. Es que es esto, es decir, antes de que cualquier otra cosa pase, mira, mejor lo retiro y vámonos. Pero mira, esto se veía desde hoy, cuando estaba en la universidad estaban hablando sobre esto. No sé qué pasó. De que estaba el sistema haciendo crisis. Se pusieron tantos parches, que ha sido tantas modificaciones que, como dicen, el que juega con la bolita, ¿dónde quedó la bolita? Ya no queda bien claro. Decir, perdón. Segundo, tenemos un bono demográfico que nos favorece. Uno muy importante para ¿Y quién se lo llevó? Por eso que te iba a decir. En el caso de nosotros, que estamos por allá, nosotros todavía nos vamos a ver beneficiados. Yo sí. Ellos ya no. Y voy a ser fifí. Dice Aurora Soto, yo creo que si pagas con tarjeta y cubres el total, no te sale más caro. No, pero el sol... A ver, ojo con esto, Si puedo cubrir el total, significa que tengo liquidez al final del día para... Pues soy un cliente totalero del banco. Si tengo esa liquidez, ¿por qué de hacer el súper para comprar el jamón, el huevo y eso, ¿no? O sea, me parece que aquí va otra cosa. Ese perfil de consumidor no es el totalero. Tal vez sí sea el que pague el mínimo requerido, pero no es el totalero. Yo supongo que es como el 20% de todos los que tienen la tarjeta. Dice porque Laura, la tarjeta la usan como dinero en efectivo. Yo ni tarjetas tengo. Tenemos saludos. Laura dice, el pueblo está feliz, feliz, feliz. Dice ese hombre al que eligieron de presidente. México no merece eso. Qué triste. ¿Qué merecemos entonces? Dice Aile Sainz. Dice, es el Andrés Manuel de siempre, con el pequeño detalle de que ahora es presidente. Así dice, ojalá si este hecho lo que hace es dar la noticia como un hecho y después para atrás, dice Aurora Soto. Bueno, tenemos muchos comentarios de la gente, de internautas que tienen, nos dice favorecen. Sanz que el pueblo está muy feliz, que está muy contento. Carlos Eduardo Sánchez dice, provecho, doctor, gracias Alejandro. Bueno, muchos datos. Por favor, escríbanos, llámenos, denos su opinión. Estamos aquí en el antiguo café de San Javier, y estamos esperando sus opiniones. Adelante. El Congreso. El Congreso local. Okay. ¿Qué pasa con el Congreso local? Bueno, tenemos dos facciones de Morena. Sí. ¿Qué está pasando ahí? Y la pregunta casi para jugársela con Merlín, ¿qué va a pasar cuando tengamos elecciones aquí nuevamente en el Congreso y en las presidencias municipales? Ok, el Congreso local. Se termina el primer año de la legislatura, el 16 de octubre. El coordinador, el presidente de la Junta de Coordinación, tiene que entregar la presidencia al Bautista, PRI, en ¿no? este caso a María Luisa Pérez Perrosquía.
Hay un acuerdo firmado, publicado en el periódico oficial El diario oficial. del Estado, Así es. firmado por todas las Acciones. Y dice el coordinador del Congreso, bueno, estamos buscando un nuevo acuerdo. En aquel entonces se firmó porque había que firmarlo, pero No, con la pena. ahora ya no. No les alcanza para cambiar la ley orgánica. Como es orgánica, necesitan 2/3 partes y No las cubren. nada más Baptista tiene 8 votos. Así es. Sí, O sea, la diputada está Una del mayoría PES, ¿no? absoluta Que no le puede digan, ser a la del relativa PANAL, y que ya sí, es el- y no Víctor apoya. Osmin tiene su fracción también dentro de Morena. Entonces, dicen en el Consejo Estatal de Morena, el coordinador no garantiza la unidad dentro de Pues el mejor de Morena. Y es cierto. Alejandro. Aunado a eso, en los medios leímos una declaración del gobernador. Freddy. Dice, no reconozco a Bautista como un interlocutor. Así es. Esa A 40 y declaración, tantos días de dejar el cargo. esa declaración sí se me hizo excesiva, porque una cosa es, no lo reconozco como el presidente del Congreso local, una cosa así, pero pues, al final del día es un representante popular, emanado de una elección, igual que el propio gobernador, y hasta ahorita sigue siendo el titular de otro poder. Espérame. Dice el artículo 62 de la ley orgánica que Ya hizo la el tarea. presidente de la mesa directiva es el presidente De la del Junta. Congreso. Así es. Por lo tanto, no es Baptista. No es el presidente de la mesa directiva. Hay ahorita un presidente de la mesa directiva por el mes de agosto. Ok. Él es el representante del Congreso. Ujú. Y Baptista preside la Junta de Coordinación, que es un órgano interno. Una especie de comisión. Pero el interna. asunto es esto, o sea, el gobernador está bien que diga que no generaría un diálogo, en este caso con Bautista, él. que sería Entre poderes. interlocutor. O sea, insisto, en lo particular, Sí, creo que sí se excedió en ello. Debe Debió haber reconocerlo precisado. porque es un representante popular. El fin de semana pasado lo vimos al señor gobernador igual bien feliz ahí en las Otra unidades vez, nuevas ¿no? del El Tuzobús. Ah, Y los simbolismos en la política. ¿Quién estaba a un lado de él? La diputada. Pero Esquilla. bien. También estaba la diputada Lidia García de Morena. Unos lugares ¿cómo? más para allá. Pero estaba. Pero estaba- Ya, ¿y Lidia Salió en la sí es foto. interlocutora o qué? Pero aparte Lidia es diputada federal. ¿Me explico? Pero la invitaron y ahí estuvo. Entonces, ese simbolismo. Por cierto, el video donde dice el señor gobernador que si puede manejar el Estado, que no maneje ¿Y tus obús? el Tuzobús, ¿no? O sea, Bueno, dice también dice Baptista, no queremos injerencias del gobernador. Y después se contradice Baptista diciendo, tenemos acuerdos con el gobernador, vamos a dialogar. El cambio de presidencia va a ser solo en acuerdo con él. Entonces, Sí, pero no. ¿acepta o no acepta injerencias? yo creo que quería decir con su bancada, ¿no? No, ¿por qué no vemos el otro? Finalmente, esa falta de tacto del manejo político del discurso, en donde por impulso contestan y después reflexionan y no entienden que tienen que negociar. Y Baptista también pide la intervención de Ricardo Peralta. Digo, este señor es funcionario federal. Digo, no nada más debe respetar la soberanía, La soberanía. del poder, sino la soberanía del Estado. No, y eso, Estado. y perdona, pero eso demuestra una falta de sensibilidad de lo que está pasando. Decían los clásicos, debe haber oficio. Por que es lo que nos supuesto, está sí. mostrando. Y esto es lo que está en el caso de... Entonces no aprendió Baptista cuando fue alcalde y cuando... Por estos actos, le falta aún más por aprender. Pero yo creo que Nunca se termina de aprender. cuando se es alcalde se convierte Dios en su pueblo. La conformación del propio ayuntamiento lo favorece permanentemente. Es decir, de pronto se El vuelve cabildo a sus pies, ¿no? dictatorial. Sí. Cuando se encuentra en un espacio de un congreso local, pues como lo que está ocurriendo, hay más voces de las que están más voces en contra que les están a favor. Y cuando pasa eso, pues hay que tener tacto político para hacer declaraciones, ser un buen operador político, para que me entiendan. Un buen operador político tiene que otear bien el ambiente para dar una declaración. Y Y evidentemente, pues sí, porque si no, le ponemos el cascabel al gato y todavía ni sale el gato. ¿Qué necesidad hay? Ahora, mejor hubiera pedido la intervención de Monreal que la de Peralta. Sí, por más Es que sensibilidad. esa operación fue muy buena. Sí, sí. Cuando hubo ahí tensión en el Congreso Con local, bisturí. van con Monreal y a ver, pum, 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 pum.
No, Ahí pero está. fue una salida elegante, ¿eh? Ahí se mostró Sí, sí. el oficio de quién. Sí. De Monreal. Pues sí. Porque Baptista fue a pedir la desaparición de poderes y por favor, es bastante ridículo porque él también se estaba pone haciendo la el soga, Karakiri, ¿no? Es decir, se negó 2 veces ahí. Pues sí, peor que Pedro. Lo que ha de tener Vengo una a que me filosofía desaparezca, ¿no? ¿Saben japonesa qué? Yo no de existo, kamikaze. pero camino. Oye, qué ontológico nos salió ahorita, ¿no? No es por presumir, pero estamos cumpliendo 1 hora. ¿Ya? Entonces ya nos vamos. Adelante. Que No, no, descansen. Adelante. Ya me están criticando. Pues es que- No, fue muy Mira, bello, maestro, fue muy De bello. este señor lo creo, porque es el que siempre está. Y ahora Joel. A ver, Ahora ya no, se ha aliaron, jugado con ¿no? la camarita. Yo regreso. No lo hemos rápido, visto. un comentario rápido en cuanto a eso. Cuando yo veo la conformación de esta bancada de Morena, es una bancada llena de vísceras, poco talento. Cierto. Por un lado. Por el otro, no hay un liderazgo que tenga un oficio político que le permita negociar esos espacios, porque están puestos, son mayoría. Y por las acciones que tienen parece que son minoría. Pues Bueno, en la oposición. recordemos que además se empezó con un coordinador que ¿El fue el doctor diputado Humberto Veras Humberto Godoy. Godoy. ¿Y dónde anda? ¿Ya Sí. regresó de Las Que Vegas? también no mostró mucho, ya regresó de Las Vegas. Nada más fue de cumpleaños. Que por cierto no mostró mucha habilidad, que yo sí esperaba de él más todavía. Lo cambian, ordenan su cambio, deciden que sea Ricardo Baptista y como tenían 9 de 17, dicen, pues, órale, se queda de coordinador. Pero los otros 8 de Morena pues, también dicen, oigan, nosotros emanamos del partido y queremos nuestra Nosotros parte, sí ¿no? queremos A ver, algo. aquí hay yo veo este asunto con esto de las reformas que hubo antes de las elecciones pasadas, en donde permitieron candidatos independientes, o en los partidos políticos, por ejemplo en el PRI, que no necesitaba la militancia. Entonces aceptaban que hubiera un acuerdo por fuera y negaba la trayectoria de las gentes que habían hecho política dentro del partido. Digamos que tenían el pedigrí. Cuando viene este asunto, vemos casos lastimosos de diputados de Morena y diputadas que lamentablemente no tienen ninguna idea de lo que está pasando ahí y se convierten en voceros ni siquiera de ellos mismos y con una contradicción permanente. ¿Por qué? Porque pues no están tomando en serio esto. Y el problema es que nos está costando mucho, no tenemos una legislación adecuada, las reformas que estamos pidiendo están atorando, es decir, no hay una parálisis legislativa. Hoy se avanzó en la reforma política. Sí, pero ya cuánto llevamos. ¿Y para dónde vamos? Sí, O sea, pues sí, no, es decir, el asunto, yo como lo digo, el daño está hecho. el proceso, recordemos, inicia este año. O sea, digo, la Sí, ya jornada empieza, electoral sí. va a ser los comicios el siguiente, pero el proceso, Sí, Sí, noviembre, ahorita ya noviembre, empieza. prácticamente. entonces, pues vamos muy. Pues hay muy tiempo de desfasados. apuntarse, ¿no? Ahora sí. ¿Qué debe pasar en el Congreso ¿En cuál? local? Ah, ¿Debe haber cambio? ¿No debe haber cambio? mira, jurídicamente hablando, tiene que haber cambio. Respetando la ley. Pues sí, punto. Que ellos lleguen a otro acuerdo entre lo oscuro para modificar eso, a mí me parece que no debe ser. Así de simple, porque entonces estamos teniendo que la ley está a modo de quien tenga mayoría. Claro, también lo hacía el PRI. Pero si estamos en un nuevo momento, en una transformación, señores, quedó la diputada para que presida las labores, ella tiene que estar presidiendo las labores. ¿Qué va a suceder? Pues si son mayoría, no tienen tampoco qué temer. Es que si no Es decir, entiendo, yo no entiendo por qué. quien esté en la presidencia, sí, presidente, sí, cómo no, Se de somete a acuerdo, la asamblea, pero con sí. la pena vamos a votar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Tenerlo siempre y no hacer nada, o que haya cambio, y de todas maneras la mayoría tiene que Pero responder. también es el manejo del presupuesto Claro. que tiene Ah. la presidencia y la junta y, Todo lo que y está una atrás. serie de privilegios, ¿no? Sí, Y que algo similar está haciendo la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión con Porfirio Alejandro Muñoz Ledo. por supuesto. Salud. O sea, la jugada es muy simple.
sí va a haber ciertas ventajas para quien esté presidiendo ahorita, sí, pero aún así siguen siendo mayoría. Y eso no les va a afectar. Pero en más, bueno, no me queda bien claro. mayoría? Es que no me queda bien la claro eso de la universidad, mayoría. no, perdón, Morena. ¿Cuál de los dos morenas? Porque hay dos Sí, morenas. es lo que te iba a decir. Morena Universidad. Morena Universidad y Morena Moreno. Sí, 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 sí. Entonces, por eso te decía yo hace Ok, ratito. ahora vamos a un detalle. Son 30 diputados. Baptista solo coordina a 9. A 9. De 30. A 9 de Ujú. 30. Ni una tercera Porque no es parte. cierto ¿no? que diga No. que tiene 17. No, Los otros son de Víctor Osmin Guerrero Trejo, que es el que ya hizo internamente su propia parte. Entonces, yo creo que eso es lo que se trata de evitar perder el control de la Junta. Ya dijo el PAN que no van a ceder su lugar. ¿Qué opinas? no deben. Pues han dicho muchas veces cosas Sí. similares. Mira, a mí me da la impresión que en el estado de Mira, Hidalgo Joel Sánchez lo está viendo también. el PAN va mucho en concordancia con el PRI. ¿Me explico? O sea, la oposición que ha tenido el PAN en el estado me parece que no ha sido la que podemos encontrar en algunos otros en su momento, como Chihuahua. No, como no ha habido Guanajuato. oposición del PAN aquí. Entonces yo creo que El PAN no existe. PAN, Ni el CAPI, ni mucho menos PES, nadie. PANAL y lo que me digas, ya hasta se vio en ese famoso acuerdo que A ver, referiste. ¿quién existe Se aquí? va a ir para el PRI. ¿Quién existe como partido ¿Quién político? existe como partido aquí en Ahorita, Hidalgo? salvo Morena, no hay nadie. ¿El PRI cómo lo ves? El PRI va a tener, según lo que pasó la Muchas última bajas, vez, muchas supongo bajas. que a lo más un 15% del electorado. Tiene el gobierno del estado. Por supuesto, pero... Y presidencias tú- municipales tú- todavía. Presidencias Todas, municipales. Algunas. prácticamente, sí. A No, ver. son mayoría en presidencia. Pero en este Bueno, proceso Y electoral... 5 de 30 diputados. Sí, sí, pues es que tiene... Bueno, También juega, ¿no? Y También Nada más juega, que ¿no? hay un pequeñito problemita. y dan guerra. Sí, un pequeñito. Bastante. Cuando vemos el color del Estado, nada más por la psicología de lo que implica, hay una pérdida absoluta. Dejamos de ser mayoría, o se dejó de ser mayoría. Ah, ¿eras turista, maestro? Pues dejamos porque finalmente somos producto de ese del sistema. sistema. Bueno, sí. Somos producto de ese sistema. Si me decían alguien, es que el maldito PRI, bueno, pues por el Ya PRI sí, estamos aquí. Claro, claro. Estamos aquí. Y tampoco vamos a desestimar todo, ¿no? No, porque me decían, es que son, no, digo, pues ha habido como todo. ¿Y cuál Lamentablemente ha habido últimamente más malos. A ver, vamos. El panal en Hidalgo. ¿Qué opinan? ¿Existe? Ya ¿Cuál el es Baester panel? va a ser su Ya, partido. su partido, ¿qué? ya. Por eso, Liberal. pero ¿existe? ¿Liberal? ¿Tiene futuro el panal? No. No. El partido Podemos, de Moisés Jiménez. Apenas se está No. configurando. No, Podemos ya está. Ya está. Sí, ya tiene Podemos ¿Ya la- tiene está. registro y todo? ya. Ahora están conformando redes sociales progresistas, que también es de Que Moisés. va en El esa partido Más por Hidalgo, no creo que tenga ningún futuro. PRD. No, Bueno, nunca ha ¿qué? sido luz aquí. Mira, no. va a Bueno, haber, el PRD en su nueva piel. sí, va Las víboras cambian de piel. Siempre. a haber un partido pecero, otro veintero y la mayoría son centaveros. Es decir, el pecero va a tener por lo menos el 34% y con eso ganó. ¿Dónde pones al PT? El PT, sí, exacto. Es un partido El PT centavero. podría. Es centavero porque está vinculado a la inercia de Morena. Así es. Y no se va a mover si no le dan la línea. Como los peces piloto, Le fue ¿no? Que mejor van con que los mucho. A mí tiburones. me- supuesto, me no, queda a mí bien me da claro. la impresión que el PT, con todo y que ha sido aliado de Andrés Manuel en procesos, gravita más en la órbita del PRI. O sea, el PT en la elección pasada estuvo a nada de desaparecer. Bueno, se da de, por de ahí, hecho, de de hecho, hecho desapareció. Sí. se da por ahí, no, a nivel nacional. Una elección extraordinaria en Aguascalientes, una madre así. Es que eso fue lo que salvó. Y- Pero mira, como alumno, 6.9 sube a Sí, 7. Y o sea, eso siendo generoso. Y eso con ustedes, conmigo no. No, tampoco. Yo para qué te cuento. con ninguno de aquí, No, pero no bueno. llegan. Y al final del día, el entonces secretario de Gobernación, Osorio Chong, maniobró ahí para que el PT nacional Pudiera. registrara. El local, Pero mira, te llamabas. como tú lo acabas de decir, Oye, hay un buen aclara, operador por político. favor, aclara que contigo tampoco sube el 6.9 porque ya se están aquí emocionando algunos.
Ya se ablandó. A ver, encuentro social. Menos. ¿Cómo No. lo ven? A ver, No. mira, la definición así muy simplona, te lo juro. Hay el 70% de los partidos son centaveros. Estamos hablando que van a tener a lo más el 5% del electorado. Estamos hablando de 1.5, están perdiendo el registro. apenas, muy Están perdiendo el apenas. registro. Por ahí andan cabeceando. Evidentemente que van a buscar a fuerza coalición, porque de otra forma no tienen ninguna oportunidad. Los veinteros, esos juntando 320 se hacen 60 y ahora Pueden, se convierte en una posibilidad real. Nada más que el único problema es que tienen que ceder muchos espacios y el gobierno se vuelve conflictivo. ¿Por Ujú. qué? Porque hay tres corrientes, tres grupos que están intentando. Y no todavía puedes nos dividir en encontramos tanto. con algunos que pretenden, la buscan por la vía independiente. Sí, y Sin partido. sin partido, y pues ahí viene la otra opción. Es muy prematuro hablar si funciona o no funciona. Creo que con lo que ha pasado con Bronco se desestima mucho esto, en donde su gobierno ha dejado mucho que desear. Menos para su suegra. Menos para su... Pero por lo menos para la percepción ciudadana, si es que la tenemos, pues el asunto es que, ¿por qué votar? Regresamos al caudillismo. Bueno, no hemos salido de ahí, ¿no? No, pero por lo menos antes estaba institucional, ahorita parece que se Bueno, brincó las sí. trancas. Un caudillismo desatado. Sí, se brincó las... Bueno, Fíjense que, escuchando a los maestros y uno aprende, vienen reflexiones de ahí el genio político de Plutarco Elías Calles, ¿no? Ah, sí. ¿Cómo hubo 10 ya ahora sí 10 minutos? Bueno, las conclusiones. Bueno, No, el pero genio Plutarco, político Plutarco, sí. de Elías Calles fue El ese. turco, por favor. Darle forma a este desmadre posrevolucionario donde cada caudillo, Pero fue por Iba a subsistencia, ya. pero lo ideó, Sobrevivió, sí, eso lo sí, ideó, Sí, maestro. O tuvo sea, una visión si no fuera por eso, impresionante. esa Nos disputa se había matamos. prolongado más todavía. Sí. Y Tata Cárdenas llega a ponerle la cereza al pastel. Pero obvio que habría que hacer el parricidio político. ¿Sabes qué, Plutarco? Por la pena. A Estados Unidos, ahí nos vemos, ¿no? Sí. Que la escena histórica es muy buena. Yo creo que hay tiempo para contarla rapidísimo. Son Que 10 minutos, ¿no? llegan Son militares a la casa de Sí, el que Plutarco gobierna. Elías Calles, que estaba enfrente. Con los Y- militares. Aquí Y vive el presidente, pero el que manda vive Y enfrente. Plutarco Elías Calles Sí. con pijama y todo así de muchachos, ¿en qué les puedo servir? Señor, lo está guardando un avión. Ah, perfecto, gracias. Lo conducen a un avión. Y lo suben y se lo llevan Vamos. y se acabó. Él sabía que no podía hacer otra cosa. Pero fue un acto que hay que admirar mucho, porque Cárdenas no estaba tan fuerte. No, No, fue fue al principio. de- Es decir, muchos, como de diríamos muchos. en el ambiente político, el buen madruguete, y se Sí. acabó. Así textual, fue el madruguete y ahí está. Y lo agarró con la defensa Baja. Y ya cuando Vámonos. vio ya no había remedio, se acabó. Y si regresa- E inmediatamente, ¿qué hizo? Quitó a los generales. generales Sí, de la sí. sección, pero rápido, y se acabó todo este asunto. Por supuesto. ¿Sabe? Digo, salvo lo que ustedes opinen, me parece que el hecho de que el general Cárdenas haya sido secretario de guerra, De guerra. le dio esa fuerza para hacer este movimiento político y desterrar a Calles. Se lo sacude y ahora sí, dice, a ver, tengo 5 años para mí. No, pero fue Y vámonos. Pero viéndolo así en perspectiva, creo que Cárdenas fue el que centralizó el poder fuertemente. Básicamente construye un corporativismo que le da legitimidad a todo el proceso Es que electoral era y al partido. Su cimentación. Con eso Si le no, dio la no- capacidad de no daba. negociación en cualquier espacio. Y de ahí el ejemplo de los demás presidentes. Lo Exacto. primero que haces es barrer la casa por arriba, aunque dejes abajo a todos. Porque pero- el acuerdo es ese. Exacto. Y es el Exactamente. entendido de ambos. El que se Así va es. dice, yo me voy fuera de reflectores y todo, y vas tú. Así es. Y Nos dice, perdón, pero es que no lo puedo evitar. Nos dice el público que Habacuc podrá tener 3 casas, pero que Manuel Bartlett tiene propiedades por 800 millones de pesos. Manuel. Ahora sí y, que y me lo ganó, sacó me ganó, Carlos me ganó. Loret, Sí, ¿verdad? sí, Que sí, ya va a estar exponiendo Yo los decía que eran casos. 42, pero Sí, ¿no? son 800 millones de pesos. Yo pensaba emparejarme, por supuesto, con el ex del PRI, ¿cómo se llama? El que estuvo en... ¿Cuál de todos? El que tiene como 200 taxis y no sé qué tantas cosas. Ah, el que le dicen Clavillazo, clavillazo. sí. Clavillazo. Dije, Que fue bueno, director pues, de la CFE. Así es. O con Ochoa esta- Reza. Ocho Arres. o con que fue la presidente del partido. exdirectora de Cedesol, que Aquí tiene en Hidalgo también, hay quien un montón tiene de 100 o casas, 200 ¿no? taxis, ¿eh? Sí, ¿quién Hasta Olvera? aviones. Combis y Olvera, ¿no? el Carnes, por El ejemplo. Carnitas, sí, exacto. Así es.
Entonces, bueno, pues sí, seguiré trabajando duramente para tener un poco más de territorio, ¿no? Y esta nota la sacan en Universal. Carlos, el que ya no se tiene que levantar temprano para ir a trabajar. Así es. Qué envidia. ¿Ya viste En cuánto la ganaba el XW. Angelito? Es que mira, es Lo parte sacó en W Radio. Ojo Ay, con eso. disculpa. No, es que es interesante, o sea, W Radio es Televisa. Ya no. Bueno, Lo compró. Televisa vendaron. 51%. No, maestro, ¿no se ha enterado? Que el grupo de Miguel Alemán compró W Radio. Caray, de Miguel Alemán. Sí. Del Sí, expresidente, compró doble. ¿Qué pasó, maestro? el suegro de Manuel. El, Sí, ¿Qué no es lo Sí, mismo? ¿no? Sí. No es como si habláramos del No. nuevo PRI. Te voy a decir por qué. No es como si habláramos del nuevo PRI, por favor. man. El W Radio lo remata. Sí, porque en andaba. $51 millones, algo así. Lo compra el grupo que cabeza Miguel Alemán porque quieren congratularse con el presidente por los broncas que traen con Interjet. Oye, Claro. y se va a congratular así con esos chingadazos como el de Es Bartlett. que era del ¿qué? No te pago para que me pegues, al te pego para que me pagues. Y recuerda quién aguanta un cañonazo. Entonces, eso de Carlos Loret de Mola es muy probable que su salida de Televisa haya obedecido más que a la cuestión económica de la propia Televisa, que O está sea, al ya borde no- del no les colapso alcanzó. financiero. Sí, porque ya no hay el flujo de efectivo que había antes. Se cayó los ingresos por publicidad, tanto oficial como comercial. Sí, claro. Entonces está migrando a la red. Entonces ahí tiene No un le quedó. problema de Y- se descapitaliza. Y que aparte Y recuerda que los malvados cotizan en la bolsa. es que de ahí se descubre todo, porque con los informes que tienen que hacer en Nueva York, no aquí en Estado México. financiero, sí. Mira, todo empieza con la bronca de la FIFA, de la corrupción que hubo, empiezan investigaciones, las acciones van para abajo, sacan esta madre del Blim, sacan Netflix, bueno, primero llega Netflix, la respuesta es Pueden Blim, vernos Sí. en Netflix próximamente. y Ya vamos a... y fue la estocada a Televisa. Tiene que llegar Univisión a inyectarle capital a Televisa, o sea, Televisa está quebrado. Por eso renunció. O lo renunciaron, ¿quién lo terminaron la Deben- relación. deben haber pidieron hecho un un espacio. acuerdo. Eso sí. Su papá de Loret asegura que hay acuerdos hasta por $1,000 millones de pesos con Televisa. ¿A cambio de qué? Pues de establecer una línea Una editorial línea. muy firme. No te Se salgas quejan de aquí. dramáticamente porque Loret parece que tenía una línea directa contra el gobierno. Parece. Bueno, por lo menos discursivamente. Se veía, ¿no? Perdóname, pero los comentarios eran, si tú me dices, bueno, como buena nota. Perdón, pero contra eran a este veces- gobierno. Sí, Contra este, eran, sí, eran, sí. eran superficiales, era la nota del día y No, la hasta remarcaba. mentiras aventaba. Pero ya es el arquetipo del sí, periodismo y de sí. la libertad de Nada más expresión. que No de aquí todos. hay un pequeño problemita de todo esto. Tú tenías la oportunidad, los que tenían cable, vas a ver a Aristegui y Aristegui hacía un trato totalmente distinto. No quiere decir que sea más objetivo, eso no. Es diferente. No, no. Lo argumenta Ya mejor. después hablaremos de Aristegui, como te dicen a ti, que solo tú sabes hablar de ella. A mí me gustaría que un día me dijeras un reportaje, o un trabajo periodístico de la señora Aristegui. De ella, ¿no? Se lo dejamos al público a ver De- si nos de dice ella, Como no, tarea pero- para un la reportaje próxima. Pero que haya permite- hecho ella. Sí, pero permite La dentro de Casa las Blanca no es líneas. de ella. es lo compiladora. del Tiene Señor lo- de los Topollillos no es de ella. Tiene el olfato para ver, poner a la Compila, gente. Es una buena vitrina. Es Sí, una compila ella. gran entrevistadora, pero Periodista no. Como periodismo de Me gustaría- investigación no lo tiene. hemos visto trabajar a la señorita Laura, por ejemplo, Señorita Laura, esa. y yo no he visto a Aristegui, perdón. No, yo también estoy de Es acuerdo. como Jorge Ramos. Jorge Ramos también. Bueno, Pero es un buen. los expertos son, bueno, en particular tú. Para mí no es un periodista. Pues igual es un presentador, es un entrevistador, bueno, malo, como gustes, pero no en una actitud real o de ejercicio del periodismo. Al que secuestró Maduro, ¿no? ¿Qué Pero es dice? hasta hostigador cuando hace las preguntas. Ese es su labor. Cerramos. Ya, ahora sí ya Alfredo. nos vamos. Ya. Bueno, lamentablemente para ustedes, también para nosotros, terminamos. ¿Qué está pasando en el ambiente político en Hidalgo? Está efervescente. Queda poco claro lo que va a pasar, pero de que va a pasar algo, va a pasar. Las fuerzas políticas de este estado, no sé si realmente siguen siendo fuerzas políticas, pero tienen una presencia que permite vislumbrar una situación de conflicto por la falta de cabildeo y de acuerdos, típico de un sistema político como el de aquí. Viene un asunto de la capacidad de poder negociar en un Congreso
que va a ser parte fundamental del proceso. No queda claro, esperaremos que el tiempo nos diga qué va a pasar. También agradecemos, yo quiero mandar saludos a la Ciudad de México, a Texcoco, a la hermana República de Izmiquilpan, porque también allá nos escuchan, no nada más aquí en la colonia Europa, ¿sí? Sino a todos los locales y foráneos que nos hacen el favor de vernos. Yo sí creo que en el Congreso tiene que haber una sacudida fuerte aquí en el local para que se defina en un momento determinado quiénes son morenos o quiénes son morenos universitarios. Aquí, quién va a ganar todavía no lo sabemos. La fuerza de la universidad todavía es contundente y entonces habrá que esperar la siguiente elección para ver si los candidatos de la universidad también se van a presidencias municipales o qué va a suceder en ese intercambio de jaloneos que se están dando de manera interna en Morena, aquí en el estado. Alejandro. Y ese epicentro local tendrá réplica, o podríamos decir al revés, es una réplica del epicentro nacional del propio Morena. Se va acercando ya el desenlace de su dirigencia. Y bueno, no quiero dejar también de largo, viene el informe del titular del Ejecutivo. Ojalá vaya al Congreso de la Unión otra vez. No va. Dará un informe en Palacio Nacional. Ojalá fuera para que lo arropara los sus legisladores. Me gustaría ver ahí a don Porfirio diciendo algo del Don Porfirio ya se queda pasmado. Se queda dormido, ¿no? Ya como que agarró vida otra vez. Traía unos problemas de salud. Es que sí, lo vi muy poder. lo revive, el señor revive con el poder. Bueno, viene el informe y yo creo que sí, después del domingo van a haber cambios en el gabinete. El primero que me parece se anuncia pues tendría que ser el de la exministra, que se regresaría a su curul. Jesús Ramírez a ver qué va a hacer. Ahora dónde va a ser su show. A su tierra se va a regresar, ¿no? Y lo interesante sería a quién deja el presidente en esa posición, porque ya yo creo que él se dio cuenta que en gobernación tiene que haber alguien con oficio, con mano izquierda, y que sepa operar. Pero que no sea Monreal. No, Monreal está todo dar en el Senado. Que si sale un gobernador electo en una entidad federativa y quiere prolongar su estancia, que el secretario de Gobernación opere y le diga, ¿sabes qué? Va. Con la pena. Que si en una entidad federativa los índices de violencia se están disparando, que vaya, ¿me explico? Entonces necesita un duro en esa posición. Que no permita bonillazos. Exactamente. Entonces, ese es el vaticinio, y de nueva cuenta agradecerle a toda la gente que amablemente nos ve, que nos comenta. A veces también nosotros damos alguna respuesta a los comentarios que nos dejan. Nos ven en la repetición del Facebook, nos siguen en el YouTube y pronto se los en Netflix. Agradecemos. Pronto en Netflix. No, en Disney más, ¿no? Eso va a estar más, no. Sí, Pato Aventura, como Pato Aventura. Por los cuentos. Netflix ya va a valer, ya no va a ser lo que es. Bueno, pues a mí no me queda más que agradecer que nos hayan permitido estar con ustedes en sus casas o a través de sus móviles. Agradecer, por supuesto, al maestro en Ciencias Políticas, Alfredo Carmona Casas, al doctor en Tecnología Educativa y maestro en Ciencias Penales, Eduardo Abacuc López Acevedo, el doctor en Derecho, Alejandro Vázquez Guzmán. Soy Joel Sánchez, los esperamos el próximo miércoles en la 10T, la 10ª transmisión de Charlas en Desconfianza. Recuerden, estas son charlas, lo demás son imitaciones. Y muy malas.